La salud mental es un problema que nos preocupa a todos. Por eso hoy he querido traer a la tribu a un experto que nos va a hablar de la salud mental y cómo afecta a nuestros niños y adolescentes. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. En la tribucharla de hoy tengo el placer y el honor de contar con Guillén Tiestos. Ahora te lo presentaré, pero ya verás que es un experto en salud mental. Tengo además el placer de conocerle personalmente y lo he visto en acción trabajando con niños y niñas, y por eso creo que nos va a dar una perspectiva muy buena y muy profesional del tema de la salud mental y de cómo, de alguna manera, los docentes podemos trabajarlo o al menos ser conscientes de este problema que afecta a tantos niños, niñas y adolescentes hoy en día. Así que vamos con esta tribucharla, pero antes déjame presentarme por si acaso no me conoces y has llegado aquí a esta tribu. Yo soy Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés que desde hace ya casi 3 años se dedica a dar consejos aquí en este canal de YouTube a profes y opositores, siempre desde la perspectiva de intentar marcar la diferencia y sobre todo impactar en la educación, que es al final mi misión y creo que también la de todas las personas que veis estos vídeos. Ahora que ya me conoces, te invito a que visites mi página web www.anasterteacher.com, donde verás que hay 2 masterclasses gratuitas, 2 ebooks gratuitos y muchísimos recursos más, como por ejemplo el blog, en el que tienes un artículo quincenal, o el apartado de formación, donde puedes ver mis cursos y talleres, que te dejo también enlazados aquí abajo en la cajita de descripción. Vamos pues con esta tribucharla que creo que te va a encantar. Pues hoy estoy muy contenta porque contamos en esta tribu con Guillén Tiestos, terapeuta especializado en arteterapia con orientación terapéutica en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes. Se dedica precisamente a eso, a trabajar desde la terapia artística y de juego con familias y con sus hijos para que puedan expresar lo que sienten y entender lo que les sucede. He tenido el gran placer de ver personalmente su trabajo y me parece un gran profesional, con una sensibilidad e intuición maravillosa, y creo que va a aportar muchísimo a esta tribu. Así que bienvenido, Guillén. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos hablases de ese concepto que he mencionado, el concepto de arteterapia o terapia artística, porque es posible que haya gente en la tribu que no lo conozca. Bueno, son cosas distintas. Lo que sucede es que en ocasiones, se entremezcla, ¿no? Las terapias artísticas, digamos que es una intervención psicoterapéutica que emplea metodología y recursos artísticos desde 4 corrientes distintas, ¿no? Por un lado estaría la danza movimiento terapia, que utiliza el movimiento y la danza como proceso terapéutico. Por Ujú, otro lado, tendríamos la arteterapia, que es la que utiliza en este caso los recursos plásticos, pues tales como el dibujo, el collage, la fotografía o la edición de vídeos, se me ocurre, ¿no? Para los procesos de psicoterapia o de terapia. Luego estaría, por otro lado, el psicodrama o el teatroterapia, que utiliza lo que es la interpretación y la escenificación también como proceso terapéutico. Y ujú. por último, la musicoterapia, que quizás se conozca un poco más en España, que es la que, digamos, está consiguiendo posicionarse en las primeras, ¿no? En poder ser reconocidas aquí en España como una disciplina, ¿no? Sanitaria. Entonces, bueno, digamos que las terapias artísticas engloban las 4, Ujú. y en concreto yo me he focalizado en formación, sí, de estas 4, pero pues en el uso del día a día, finalmente, como mi formación de base fue Bellas Artes, pues bueno, mi inclinación claramente ha sido en la arteterapia. Y bueno, la Ujú, arteterapia en concreto, que es de la que bueno, vamos a hablar en esta primera parte, es el uso de recursos artísticos en el proceso terapéutico. ¿Qué significa esto? Que bueno, una persona cuando llega a un proceso de terapia,
vamos a enfocarlo con el tema de adolescentes y niños, como comentábamos. Sí. Em, Claro, hay que pensar que un niño, evidentemente, cuando llega a un proceso de terapia, no sabe muy bien por qué está, ¿no? Dependiendo de la edad, incluso, pues bueno, se le puede hacer incluso un poco raro. Entonces, se le explica, ¿no? Que al final de lo que se trata es de que a través del juego, a través de ir contando cuentos, a través de ir hablando de lo que han contado sus papás o de los dibujos que hace o del juego que vamos armando, vamos entendiendo de alguna manera esas cuestiones que internamente, pues en un primer momento pueden ser difíciles para un niño. Digamos que no es Ujú. una terapia como sería con un adulto de una forma directa, sino indirectamente vamos trabajando con una cierta distancia, ¿no? Digamos que no podemos abordar directamente ciertas preguntas con los niños, pues porque evidentemente eh, pueden resultar muy invasivas y hay Claro. que procurar siempre pues, ir con cuidadito. Y con adolescentes, muchos adolescentes presentan dificultad a la hora de verbalizar ciertas situaciones o acontecimientos que les han podido suceder, porque son muy dolorosos o porque son muy traumáticos o simplemente porque no saben muy bien qué es lo que les sucede. Entonces, aquí en este caso la arteterapia interviene permitiendo, ¿no?, un dispositivo de material y de recursos donde cada paciente plantea, ¿no?, a través de eso un tema en concreto, ¿no? Puede ser un tema libre o podemos estar a lo mejor hablando de un tema en concreto en relación con el instituto, se me ocurre, ¿no? Sí. Y bueno, se le plantea, oye, esto que me estás contando me parece como muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo dibujarías? Y es a través de ese dibujo donde lo que hacemos es, no es que interpretemos en sí el dibujo, o sea, el dibujo es un apoyo que nos da una información latente por un lado, observacional, pues, y por otro lado, y para mí el más importante es lo que de alguna forma el adolescente o el adulto nos contaría, ¿no?, Claro. sobre ese dibujo, ¿no? Entonces, a Sí. través de esto vamos construyendo en la terapia de forma simbólica y metafórica cuestiones que luego para esa persona en el proceso de terapia le pueden servir como un marco de referencia. X dibujo puede representar, por ejemplo, una crisis de ansiedad o un paso previo antes de esa crisis de ansiedad. Entonces, ¿no?, la persona puede decir, bueno, me encuentro un poco como en aquel dibujo que hicimos hace un tiempo. Entonces, bueno, Ujú. al fin de cuentas es esto, es utilizar todos los recursos artísticos y plásticos pues para un medio de expresión. Igual que utilizamos la palabra, utilizamos también mucha simbología, ¿no? Y bueno, es conocido que el arte desde los inicios de la historia de la humanidad ha estado siempre como un medio expresivo bueno, de contar, ¿no? Y bueno, todo esto se enmarca, ¿no? Aquí me había un poco puntualizado, sobre todo a finales de bueno, a finales mitades de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Es en Ujú. este momento donde pues, muchos psicoanalistas, que además estaban en su momento de auge, ¿no?, tuvieron que emigrar, ¿no?, hacia diferentes partes bueno, que no fueran Europa, ¿no?, todos lugares Claro. menos Europa, y a la vez también fueron, ¿no?, muchos artistas, y bueno, fue ahí también un poco donde en Estados Unidos empezó a hablar más de la arteterapia y en concreto en Europa, ¿no?, en los campos de Terezín de concentración, en concreto en Praga, Ujú. hubo una educadora que estuvo trabajando con pues los niños, ¿no? Imagínate, las criaturas alrededor de las edades eran adolescentes, imagínate, ¿no?, adolescentes en un campo de concentración nazi, que la mayoría evidentemente perdieron la vida. Entonces, ahí es donde también se considera uno de los puntos de inicio de la arteterapia. Y en concreto para la gente que le pueda ser de interés, pueden buscar el diario de Helga Weiss, que fue una Ujú. superviviente niña de estos campos de concentración que escribió un diario posterior. Esta mujer a día de hoy es una señora muy mayor, si no ha fallecido ya, y es artista plástica. Y consiguió recopilar los dibujos de aquellos campos de concentración, los cuales están expuestos a día de hoy y bueno, digamos que esto sería el marco a nivel europeo de cómo la arteterapia en concreto pues, tuvo su auge, ¿no? En concreto, sobre todo con los postulados de Sigmund Freud, que Ujú. también era un amante del arte y de las vanguardias, evidentemente, del siglo XX, que en ese momento, ¿no?, también estaban en auge, ¿no?
Sí. y paralelamente, ¿no?, se generó el arte bruto, el art brut, ¿no?, que sería una de las conceptualizaciones dentro del arte contemporáneo, que es el arte marginal, ¿no? Es Ujú, sí. utilizar arte con personas pues que habían sido, bueno, marginal me refiero a personas que tenían algún trastorno de mental grave, algún tipo de discapacidad, ¿no? Todas aquellas personas que quedaban en los márgenes de la sociedad, pues se les acompañaba en procesos de producción artística, ¿no? Y a día de hoy Ujú, hemos conseguido en España que ya desde hace años tengamos la FEAPA, la Federación Española de Arteterapeutas, aparte de varias otras, ¿no?, que son las que regulan la profesión. Entonces, ujú. también pues, para que la gente conozca que en España pues, tenemos ya diferentes asociaciones que bueno, regulan Sí. e intervienen desde la arteterapia. Ujú. Bueno, me ha encantado porque ha sido como una mini lesson, ¿no? Que digo yo, una mini lección. Y yo Sí, creo que, bueno, claro, yo descubrí la arte terapia cuando te conocí a ti. Entiendo que también hay mucha gente aquí que nos está viendo y que no conocía qué era esto. Y bueno, pues en estos 10 minutos nos lo has resumido perfectamente. Y yo creo que además en los docentes siembra también esa semillita de investigar un poco más, de ver un poco más, ¿no? Que yo creo que también nos viene muy bien. Además de la arteterapia, tú siempre resaltas la importancia de escuchar, ¿no? Y escuchar a la infancia, sobre todo. ¿Cómo crees que podemos hacer esto desde nuestras aulas? bueno, la palabra escucha eh, a mí me resulta una palabra bastante profunda, ¿no? Creo que es bastante amplia. Entonces, bueno, sobre todo creo que en las aulas tiene que poder abrirse dispositivos, ¿no? Creo que evidentemente sí que a día de hoy, por ejemplo, ¿no?, más en infantil o en primaria, sí es cierto que se hacen estos círculos, como se llaman, con los niños pequeñitos, ¿no? Las asambleas, sí, Las sí, asambleas, ¿no? sí. Pero yo me hago la pregunta, ¿no? Decir, bueno, sí, eso está muy bien, ¿no? Evidentemente, pero bueno, ¿qué sucede con los adolescentes, ¿no? Mm, Eh, Porque muchas veces sí que hay algo que a mí me gustaría resaltar y es que la infancia en los últimos años, bueno, está cada vez siendo, pues bueno, muchísimo más cuidada, ¿no? Desde luego hemos avanzado mucho, pero muchas veces vemos que la adolescencia sigue quedándose como en los márgenes. ujú, Entonces, respecto a qué se puede hacer, yo pensaba un poco en esto, ¿no? Es decir, bueno, igual abrir espacios de escucha, abrir espacios terapéuticos, ¿no? No hace falta que a lo mejor tengan que tener unos objetivos específicos de psicoterapia, pero espacios de escucha grupal, donde los jóvenes puedan acudir, ¿no? De forma libre, pues para contar sus cosas, para contar lo que les sucede, porque seguramente a muchos de los docentes os pasará que muchos chavales se os acercan en algún momento a contar cosas que les están sucediendo y más en los últimos tiempos también lo que de alguna forma nos ha acontecido, está habiendo un desborde. O sea, sí. es un desborde que no hay por dónde cogerlo. Los servicios públicos de psicología clínica no están dando abasto, psiquiatría tampoco, los recursos de otros tipos tampoco están ya teniendo casi ni disponibilidad, ¿no? Y no todo el Ujú, mundo puede costear algo en lo privado, ¿no? Entonces, yo plantearía que al final lo que sí se puede hacer desde el aula es abrir espacios de escucha, poder pensarlo, ¿no?, con los orientadores del centro y poder abrir dispositivos donde se les pueda escuchar, donde sobre todo incluye también, ¿no?, el respeto, ¿no? Y yo aquí sí. señalaría el respeto hacia los adolescentes y hacia los niños también, ¿no? A mí hay algo que me sabe fatal con el tema de los niños y es un poco más anecdótico, y es que muchas veces se les trata como si fueran, con perdón de la palabra, gilipollas, ¿no? Es Sí. decir, son niños, no son tontos, ¿no? Digo que muchas veces hay que poder ser respetuosos también en eso y explicar las cosas a los niños adecuadas a su lenguaje, pero pudiéndoles también acompañar para que puedan entender el mundo que les rodea, ¿no? Y más en estos tiempos que está habiendo tanto movimiento. Entonces, el respeto sería otra palabra que añadiría a esta pregunta. El Sí. cuidado. Creo que el cuidado también es fundamental y que tiene que poder haber un cuidado de todos hacia todos y un cuidado también del profesorado, porque
muchas veces también me he encontrado en los institutos con profesores que no son nada cuidados tampoco, que son al final como dianas donde esos adolescentes vomitan todo, ¿no? Y creo que esto también sería otra cuestión que tendría que estar sobre la mesa, el cuidado y el respeto, ¿no? El cuidado del docente, pero el cuidado también hacia el alumnado, ¿no? Sí. Algo mutuo. Y sobre Ujú. todo, bueno, contar y poder pensar en el aula también como un espacio seguro. Hombre, yo creo que habría que habilitar a lo mejor otra aula, ¿no? Porque si quizás las Sí. aulas son tan académicas y los objetivos están tan enfocados a lo educativo que, bueno, a lo mejor no sé si sería quizás esa propia aula un espacio, habría que a lo mejor pensar en otro, pero a mí se me ocurre que tendría que poder pensarse en esto, en generar espacios, espacios donde poder hablar, donde poder contar las cosas y donde poder pedir ayuda. Porque los chavales están pidiendo ayuda a gritos, o sea, no saben ya cómo hacerlo, se están autolesionando, van muchos a clases con los brazos rasgados y al descubierto, o sea, no es casualidad que tú veas a un chaval que tenga unos cortes aquí y se sube la manga. Lo que te está pidiendo a gritos es ayuda, pero no te lo está sabiendo decir directamente. Entonces, se tendrían que armar dispositivos que yo creo que en algunos institutos ya están tomando la iniciativa con el tema de la prevención del suicidio, que creo que es otro tema que aquí tenemos que plantearlo claramente, porque está Ujú. sucediendo. De hecho, los datos del 2019 revelaron que sí, evidentemente, y creo que a día de hoy se mantiene, la primera causa de muerte no natural en jóvenes está siendo el suicidio. Sí. O sea, es Es una cifra brutal. muy alta. Sí. Entonces, bueno, hay que hacer algo. Hay que cuidar a estos chavales, sobre todo los adolescentes, recalco, porque son los que peor han salido parados junto con los ancianos en la pandemia, Ujú. y poder darles, como decía, escucha, respeto, Respeto, cuidado, cuidado. tiempos que también cada uno lleva su propio tiempo, ¿eh? Poder abrir Mm. dispositivos también inclusive para recoger o hacer un llamamiento a las familias, ¿eh? Porque también las Ujú. familias evidentemente muchas veces no saben qué hacer. Y sobre todo, ¿no? En general, juego, ¿no? Juego con todos, tanto con los niños como con los adultos, ¿no? Pero, Sí. o sea, con los adultos, con los adolescentes, pero también el interesarse también por esas cosas que son propias suyas, ¿no? Porque muchas veces Ujú. pasa esto, ¿no? Sí. Que parece como que se vuelve todo como muy frío, ¿no? Y Sí. necesitan ser escuchados, ¿no? Ujú. Entonces, para mí estas serían las características, ¿no? Importantes para poder hacer una buena escucha en general, ¿no? Aparte de Sí. muchas otras que si nos quedáramos más tiempo, Sí. seguro que se me ocurren unas cuantas más. Me ha encantado, bueno, yo voy tomando nota de algunas cosas, esa idea de respeto, cuidado, espacios seguros donde se pueda pedir ayuda, qué importante el tiempo, ¿no? Yo creo también la disponibilidad, ¿no? Ponernos a su disposición de alguna manera, por mucho que seamos profes y que yo, por ejemplo, tengo que dar inglés, pues que también sepan que tienen ahí una persona que les puede escuchar, porque es verdad que los tiempos han sido y están siendo muy, muy convulsos, ¿no? Fruto también de todo eso y sobre todo del confinamiento y todo lo que nos ha pasado, el tema de las nuevas tecnologías está muy candente, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esa influencia que ejercen las nuevas tecnologías en nuestro alumnado? ¿Y qué podemos hacer? Qué pregunta más compleja. Bueno, a ver, lo primero que diría, al final, a ver, las nuevas tecnologías ni son buenas ni son malas. Recalco una palabra, es el uso que le demos a todo ello. Entonces, el uso está para mí, al menos, regulado por un adulto, que son los padres y los docentes, ¿no? Aparte de, bueno, hay más adultos, ¿vale? Pero Sí. estamos hablando en este campo, entonces eh, abolimos a los padres y a los docentes. Entonces, bueno, el uso de las nuevas tecnologías, pues bueno, todos sabemos que facilitan la comunicación, que facilitan un montón de herramientas, que permiten, ¿no? A nivel educativo, pues implementar, pues bueno, otras formas, ¿no? Bueno, de dar, De ¿no? Las trabajar. clases y Ujú. de trabajar. Pero yo haría una diferenciación ahí, ¿no? Decir, bueno, porque esta pregunta la podríamos coger por dos lugares, ¿no? El movimiento que está habiendo en los centros educativos por implementar cada vez más tecnología, que es un tema que levanta un tanto ampollas,
¿vale? Ujú. Pero bueno, yo creo que al final vuelvo a lo mismo, es que dependiendo del uso que le estemos dando a todo esto, podremos estar en un buen uso de la tecnología o en un mal uso. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos con el tema de la tecnología? A ver, el teléfono móvil, ¿no? Que al final yo creo que vamos ahí, ¿no? A hablar un poco de Sí, los dispositivos de los smartphones. Al final eh, es un pozo negro, que digo yo, ¿no? A mí me viene todo el rato la serie de Black Mirror, ¿no? sí, a mí también. ¿Qué es esto al final, no? Es un espejo negro, ¿no? Sí, Entonces, para contestar a esto, voy a hacer un poco una intervención previa para poder entender hacia dónde quiero ir. Y es que creo que como sociedad, por los tiempos que vivimos, ¿no? Bueno, sociedades pues, consumistas con unos tiempos cada vez más frenéticos, ¿no? Más sí. desenfrenados. Es como que, bueno, vamos con la lengua afuera, la sociedad que yo llamo de la inmediatez, ¿no? O del just Ujú. eat, ¿no? O del globo, Sí, lo pido, lo tengo, ¿no? Bueno, pues ha sido una sociedad que ha recalcado que no ha habido tiempos suficientes y los adolescentes ahora traen una serie de problemáticas que llevan arrastrando ya desde la infancia. O sea, no nos extrañe ahora que los adolescentes que se están haciendo autolesiones o están haciendo intentos de suicidio o están haciendo bulimias o anorexias o algún otro tipo de trastornos, de repente ha salido eso de la chistera. No, no, perdonar, esto ya viene de mucho más atrás, pero esto no se ha podido detectar ni trabajar a tiempo. Entonces, aquí resalto la cuestión del tiempo porque creo que algo estamos haciendo mal o que algo está fallando, porque se les está dejando vía libre a muchísimos niños que luego serán adolescentes, o sea que los adolescentes que estamos viendo ahora han sido estos niños también en otro momento, sí, con un menú libre de tablets y dispositivos, que evidentemente yo puedo entender que para un padre o una madre, en un momento determinado, la tablet y poner a poco yo o a poner, yo qué sé, lo que sea, o Peppa Pig y estas cosas, evidentemente te da un respiro y creo que está bien puntualmente poder usarlo. Pero se está cayendo en un uso a demanda, ¿vale? Y en ujú, un uso desmedido. Entonces, los niños no se aburren y este es el problema a día de hoy. Los niños tienen que aburrirse, recalco, se tienen que aburrir. ¿Que te vas a la cafetería a tomar un café con los abuelos? Pues bueno, en vez de que el niño esté con el dispositivo, pues que se busque la vida, que pide unas pinturitas y que pinte, que en todos los restaurantes tienen un menú por detrás para pintar. O que haga una bolita de papel y se invente un muñeco o que juegue con 4 muñecos. Pero lo que no podemos hacer es darles, ¿no? Generarles esta necesidad desde tan pequeños que se vuelve ya en una necesidad y en una demanda alta de un uso prolongado de estos dispositivos en la adolescencia. ¿Y qué problemas está trayendo esto? Bueno, pues que muchos están cayendo en un vacío, claro. se les traga. Se les traga, pero el problema aquí no es que se les está tragando, el problema es que aquí la sociedad está fallando. Aquí los adultos, que seríamos los que nos tendríamos que encargar de ese vacío, ¿no? Que están cayendo estos chavales, no se está haciendo nada o no se está haciendo lo suficiente o estamos Ujú. fallando en algo. Entonces, aquí hablaría de sostén. O sea, hay que sostener a estos chavales. No se les puede dejar completamente todo el tiempo con la PlayStation o con un dispositivo. Y sobre todo tiene que haber un adulto que controle y que regule, ¿no? Que ya ni te hablo del peligro que corren con ciertas redes sociales Sí, con pedofilia. Señores, no nos olvidemos que esto sigue a día de hoy. Los sí, depredadores sexuales están también ahí, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que regule. Está bien la tecnología, pero siempre y cuando un padre, ¿no? Y una madre, que al final van a ser, porque los docentes aquí, yo lo siento mucho, pero que lo pintéis aquí, pintáis sí, vosotros en el está sentido claro. de que, bueno, hacéis lo justo, pero estos son los padres. Ahora, entonces, creo que aquí lo importante, lo que resaltaría es esto, que el uso de las tecnologías tiene que poder estar controlado por los adultos y regulado para que de alguna manera esto no produzca una herida psíquica que Sí, las produce a largo plazo, ¿vale? Porque al claro. final luego tienen un montón de problemas atencionales.
¿vale? Y Sí. problemas cognitivos. Y el uso prolongado, y aquí aviso, porque yo soy sobre todo de alertar, ¿vale? En el buen sentido. Cuidado con el uso prolongado de los dispositivos en niños menores de 3 años. Hay consecuencias, ¿vale? Y luego son muchos años de terapia, muchos años de logopeda, muchos años de motricista, muchos años de muchas cosas, ¿vale? Ujú. Entonces, justo y necesario, pero sin Sí, pasarnos, ¿m? sí, Que tienen que sí. experimentar, ¿eh? Sí, me ha encantado, Guillén, la frase de que los niños se tienen que aburrir. Estoy totalmente de acuerdo. Y Sí, es verdad que cuando a veces te dice mi hijo a veces, es que me aburro, que la típica respuesta es de, pues cómprate un burro, que decía mi abuela, ¿no? Pues es un poco eso, pues venga, pues sácate las castañas del fuego, ¿sabes? O sea, claro, porque sí, es verdad que mm, no se puede competir con un teléfono móvil. O sea, es imposible, está claro. Entonces, no se trata de eso. Hay momentos en los que está claro que te tienes que aburrir y bueno, lo que has dicho de 0 a 3 años, solo cuando sea justo y necesario, yo que soy muy talibán en este sentido, diría cero patatero. O sea, porque sí. es Y una bueno, época en la y yo también que, soy muy talibán. Yo soy de la opinión que hasta los 14 no hay teléfono móvil, ¿no? Y cuando te dicen claro, los padres, bueno, ¿y cómo me comunico con ellos? Bueno, hay relojes a día de hoy donde les podemos llamar, mandar mensajes y comunicarnos. Me ujú, refiero, hay sí, otras alternativas al teléfono. Y me da sí, lo mismo que la moda sea, porque va a ir bajando la franja horaria. O sea, es que van a sí, llegar a sí, los 10 años. Bueno, ya hay niños con sí, 10 sí, años y con un teléfono. Oiga, pues lo siento mucho. O sea, la infancia y la adolescencia, insisto, es un tiempo muy corto de la vida del desarrollo de una persona. Muy corta. Ya habrá tiempo cuando sean adultos de que tengan teléfono, de que se peguen todas las viciadas que quieran a la Play, etc, etc. Toca ahora otras cosas. Si mm, esto no lo promovemos, tiene consecuencias. Y esas sí, consecuencias tienen solución, existen. ¿vale? Ujú, Pero vamos a tratar de evitar, pues bueno, eh, sí, todo lo que podamos hacer. ¿Mm? sí. Nos has dado ya algunas pautas de la siguiente pregunta que quiero hacerte, pero Sí. bueno, te la voy a presentar igualmente porque sé que en tu consulta ves a muchos niños y a muchos adolescentes. ¿Qué crees que necesitan hoy en día estos niños y estos adolescentes? Y en base a esas necesidades, ¿cómo podemos cubrirlas de alguna manera desde nuestras aulas? Vale. Bueno, son varias preguntas. Eh, lo primero que me viene es algo que he hablado ya antes. Escucha y sostén. Ujú, Eso es lo que necesitan los chavales cuando llegan aquí. Porque al final no siempre es fácil saber qué es lo que le sucede a tu hijo, ¿vale? Y da igual que sea uno, aunque uno lo haya parido o no, me refiero. Es difícil ser padre y ser madre, vamos a sí, reconocerlo. Y muchas veces se necesita ayuda. Entonces, yo aquí haría dos preguntas. Por un lado, ¿qué necesitan los chavales o los niños y los adolescentes? Pero también, ¿qué necesitan los padres? Porque los padres necesitan muchísima ayuda. Realmente, sí. cuando atiendes sobre todo ciertas edades en primera infancia, realmente el trabajo fundamental es con los padres, ¿no? Y luego también, o sea, siempre hay que trabajar con los padres, pero yo haría ahí la distinción entre qué necesitan los niños, y yo ahí respondería, necesitan a día de hoy mucha escucha y mucho sostén, o sea, Ujú, poder sostenerles, como decía antes, en ese vacío en el que muchos terminan cayendo, que sí, ese vacío al final son ritmos y tiempos muy acelerados, muy complejos de entender. Los niños tratan de entender el mundo que les rodea y muchas veces pueden ser situaciones familiares, pueden ser eventos que han podido suceder próximos a ellos o en la familia o en el colegio o acontecimientos sociales como hemos vivido con la pandemia. Pueden ser infinidad de cosas. La cuestión aquí es preguntarnos, ¿hay algo que le puede estar sucediendo a mi hijo? Porque un niño no te va a decir, papá, llévame a terapia. claro. Muy raro, ¿no? Un niño, uno va a ver problemas conductuales, va a haber uno que el niño está más despistado, que el adolescente está más despistado, que no se concentra de la misma manera, que está un poco más apático, etc. Y aquí me voy a meter un poco con otro tema, ya me perdonarás, pero es que no lo puedo evitar, y es Métete con lo cuidado, que quieras. cuidado,
Sí, cuidado con el sobrediagnóstico y con la hipermedicalización en la infancia. Esto está destruyendo vidas y esto se está haciendo desde la supuesta salud. Y no estoy diciendo que vaya en contra de eso, pero no podemos hacer diagnósticos coagulantes, ¿no? No podemos de alguna forma poner, ¿no?, una etiqueta única y estricta que coagule el resto de cosas, porque detrás de un supuesto, en principio, diagnóstico de TDAH, como se me ocurre, o de otra Ujú. cosa, tenemos una historia de un niño, de un adolescente con unas dolencias o con un sufrimiento. Y esto es lo que hay que recoger. ¿No? Cuando me preguntabas es, escucha y sostén al sufrimiento infantil o adolescente, a las cosas que les preocupan, a las cosas que les pasan, a su incertidumbre, a su forma de Sí, proyectarse estos adolescentes, ¿no? Que te lo preguntas y dices, pero bueno, digo, bueno, no, adolescentes y universitarios, es que es terrible, es que termina la carrera sí, o qué voy a estudiar, ¿no? ¿Para qué? ¿No? sí, Si estamos viendo que es un mundo de locos, que nada está es siendo verdad. seguro, ¿no? Es muy inestable. Entonces, principalmente esto. Y por otro lado, ¿qué necesitarían los padres? Bueno, yo aquí abro la pregunta. Eh, no es fácil ser padre, no te enseñan, vas aprendiendo, haces lo que puedes, no se trata de buscar aquí ni de hacer un juicio a nadie, todos los padres y madres lo hacen lo mejor que pueden, pero todo el mundo la vamos a liar parda, de alguna forma. Y Sí. está bien porque hay que hacerlo también, ¿no? Yo siempre digo Mm. un poco en broma, bueno, no os preocupéis, hacer la cartilla de ahorro para la universidad y para la terapia cuando sea mayor el chico, ¿no? Digo, bueno, ya hará terapia el niño, ¿no? Cuando sea mayor. Bueno, es decir, al final creo que también los padres necesitan mucha ayuda en estos momentos de cómo sobrellevar ciertas situaciones y poder pensar en un espacio de terapia como para poder hacerlo, creo que es importante sobre todo para poder pensar en esas necesidades que hablábamos de qué necesitan los adolescentes a día de hoy. Porque detrás de lo que necesita un adolescente ahí está la pregunta de qué necesita ese padre que siente que no llega a ese Sí. adolescente o que siente que no llega a conectar o que hay algo que se le está escapando. Entonces, a todos esos padres y madres que estén viendo ahora esto, si sienten que hay algo que está ahí, por favor, buscar ayuda. No cuesta nada. Y si se hace a tiempo, eh, se soluciona y ya está. El problema es que como esta ayuda llegue tarde, se Claro. cronifican las cosas y luego es más complicado, aparte del sufrimiento que acarrea para toda la familia. Sí. Entonces, desde las aulas, ¿cómo cubrirlas? Pues como te he dicho antes, abriendo espacios de escucha. Mm. Desde las AMPAs, pudiendo meter a profesionales de la salud psíquica, de la salud psicológica, para hablar y para alertar de las consecuencias y de estas cuestiones que se han normalizado. Si es que el problema es que se han normalizado, pero es que tiene que haber profesionales que digamos lo que es verdad, que Claro. está habiendo una repercusión, que a lo mejor ahora todavía hay investigaciones en curso que todavía no han podido sacar resultados concluyentes del uso prolongado, algunas ya las hay, pero hay consecuencias. Entonces, Mm. tenemos que poder pensar como sociedad en espacios como pueden facilitar las AMPAs, que yo imagino que no llegarán todos los padres, pero por lo menos si llegan 4, pues 4 que han llegado. Sí. Y ahí poder pensar los docentes, los profesionales con los padres. Y creo que eso Ujú. sería fundamental, promover Sí. esto, charlas, encuentros, información y ayuda para quien la Sí. necesite, que pedir ayuda, sé que a veces es difícil, pero de verdad no cuesta nada. Pedir Ujú. ayuda y se busca una solución. Ujú. Sí, me gusta mucho, además, nos has repetido varias veces escucha y sostén, ¿no? Yo creo que eso habría como que grabárselo a fuego, porque me parece eso, entrar en el aula Es con que esa idea creo que puede ser sí, un es que es game changer, fundamental ¿no? Sí. y no lo estoy diciendo por decir, lo estoy diciendo porque el perfil patológico o el tipo de trastorno que está llegando a las consultas de compañeros míos o de lo que yo también me puedo llegar a encontrar, se enmarca, ¿no?, además en lo que se llama la clínica del vacío, recalcado por un psicoanalista llamado Máximo Recalcati, bastante conocido, con libros bastante interesantes, así que a quien le guste que busque. Tiene además hay un libro que se llama Las manos de la madre, que lo recomiendo. Es un libro bastante interesante para pensar en la maternidad y sobre Ujú. esto del sostén también. Entonces,
¿Qué es la clínica del vacío? Bueno, pues al final lo está diciendo la propia palabra. Se están generando vacíos, vacíos de sufrimiento, vacíos de niños y adolescentes que han pedido ayuda durante mucho tiempo y esa ayuda no ha llegado. O si ha llegado de forma sanitaria, porque bueno, también hay que decirlo, no todos los profesionales trabajan adecuadamente o en función de las necesidades de los chavales. Por eso es muy importante el poder conectar bien y poder saber qué es lo que tenemos delante. Entonces, todo esto está generando, pues bueno, esa clínica del vacío, por eso yo he recalcado lo del sostén, Sí. porque bueno, si por lo menos puede haber algo que medianamente sostiene a esos chavales, Eso que nos llevamos por mejor que delante. nada es. Sí, Sí, efectivamente. exactamente. Sí, sí. Bueno, hay otra palabra que sé que te apasiona, que es el tema del juego. ¿Por qué te apasiona tanto? ¿Por qué crees que es tan necesario? Cuéntanos un poco. Bueno, hace un tiempo hablaba con una de mis supervisoras. Un supervisor es, digamos, alguien que, bueno, tú contratas, ¿no? Cuando trabajas en lo privado para ir revisando, pues, caso por caso, ¿no? Cómo lo estás afrontando, ¿no? Y hubo una frase que me dijo que me gustó mucho y me ha conectado con esto que decías, ¿no? Y me decía algo así como, bueno, como que los que nos terminábamos dedicando a infancia y adolescencia de cuentos de Disney no veníamos, ¿no? Y es así, es verdad. Generalmente la mayoría de cuentos de Disney no venimos. Y cuando pienso en el juego, ¿no? Pienso también en lo que muchas veces ¿no? Yo he observado, ¿no? Ya no solamente en mi historia como niño, como adolescente, ha faltado muchas veces. Y veo que es algo que muchas veces cuesta a día de hoy. Hay muchísimos padres que no saben jugar y parece obvio, pero no es tan fácil jugar. A mí me llevó tiempo em, aprender a jugar para poder jugar en las sesiones, porque te bloqueas. Es verdad que no es fácil bajar a ese nivel con los niños, ¿no? Ujú. Adaptarte a ese momento. Entonces, para mí es importante el juego porque yo entiendo el juego como lo que hablaba inicialmente como arte terapia. El juego es al final otra forma de lenguaje como el arte plástico. Y es un lenguaje en el que muchas veces es más fácil entrar con los niños y con los adolescentes que con la palabra. Por lo Sí, tanto, el juego al final es un medio que tiene un fin lúdico, pero también tiene un fin de encuentro entre dos personas o tres, o las que estén jugando. Un encuentro entre historias, historias que se construyen. Los niños no juegan por jugar a cosas sin sentido, no. Los niños están jugando a las cosas que ven en el cole, a las cosas que ujú, ven de los papás, sí, reproducen las escenas, porque es una manera el juego, sobre todo en los niños, de incorporar escenarios previos, ¿no? A incorporar psíquicamente. Es una manera como de asimilar o de entender el mundo que les rodea. Por lo ujú, tanto, es el juego muchas veces lo que yo trato de promover también con los padres, porque es ahí donde van a poder muchas veces los niños contar más cosas. No te claro. lo van a contar de forma indirecta, lo difícil, al menos a mí, lo que me parece más complejo en mi trabajo es que tienes que estar a tiempo real interpretando, pero sin irte, ¿no? Tienes que estar, pero A la vez interpretando porque al interpretar, final, sí, claro, pero interpretas por dentro para saber, decir, bueno, a ver, ¿qué te está contando esta criatura hoy, ¿no? Sobre todo para luego poder tú promover ese punto de diferencia, ¿no? En ese juego a través de tu personaje. Porque, insisto, creo que jugar es bueno pues, para poder a veces, sobre todo en la terapia, hablar de algunas cuestiones, pero también desde casa, porque cuentan las historias, cuentan lo que necesitan y comparten un momento que para los niños, ¿cómo explicar? Es que es vital. O sea, al sí. igual que a lo mejor un padre no se cuestionaría el quitarle la cena a su hijo, el quitarle una merienda, el juego es tres Para cuartos de lo ellos, mismo. Claro, sí, para ellos es lo más de lo más, es lo que de alguna forma les hace sentir sí, completamente conectados. No sé sí, cuál sería el símil para un adulto. Supongo que a lo mejor, pongo yo el ejemplo de que para los adultos supondría un café con una amiga, sí. Sí, de ¿no? hecho, Con cuando sol. tú preguntas, yo, por ejemplo, cuando le pregunto a mi hijo: "¿Qué te apetece hacer?". Jugar.
O sea, y en clase, incluso en clase a los adolescentes bien mayores, cuando les dices, venga, ¿qué queréis que hagamos hoy? Jugar. O sea, no saben a qué todavía, ¿no? Pero de primeras es jugar, ¿no? Es verdad Jugar. que jugar les encanta a niños y mayores, o sea, es una Claro, pasada. no, y a nosotros también como mayores. Yo en las Sí. sesiones con adultos les leo cuentos también, Mm, porque al final creo que todos estamos también ahí. Lo que sucede que en ocasiones nos olvidamos, los adultos, de estas cuestiones. Entonces, yo aquí recalcaría una cosa con adolescentes y si nos están viendo padres de adolescentes, les quiero también mandar un mensaje muy importante que les digo siempre, ¿no? Digo, por favor, no os olvidéis de jugar con ellos. Si están jugando al Fortnite, ponte a jugar al Fortnite con él. claro. Que igual no te gusta, que igual te resulta un rollo, pero a tu hijo también le resulta un rollo escuchar tus rollos del trabajo en la cena. Sí, Entonces, te quiere decir, haz tú también el esfuerzo por él de preocuparte o de ocuparte o de tratar sí, de ver qué es lo que le gusta, que es el Fortnite, que es el Brawl Stars, el Brawl Stars, que es el Minecraft, es el Minecraft, ¿no? Están ahí, sí, digo, bueno, pero mejor que estén solos, que estén acompañados. claro. Echar una partida doble, o yo qué sé, yo promuevo mucho los juegos multijugador de la Nintendo, ¿vale? En Ujú, familia, me parece estupendo, ¿no? Digo, los claro. adolescentes están más con la onda de los videojuegos, pues vamos a ello, ¿vale? Pero que no estén solos, porque es Sí, que el problema es que si no se quedan solos frente a una pantalla muchas horas. sí, Y luego les encanta compartir eso que yo sé que habrá cosas que digas tú, ¿no? Los Pokémon, ¿no? Que ahora están los Pokémon, han vuelto los Pokémon. Pues sí, yo sé que no para todo el mundo es grato los Pokémon, pero bueno, yo qué sé, tienen los chavales ahí un mundo que hay que sí, interesarse por ese mundo. sí, Es que es lo efectivamente. mismo, creo que con los niños a veces es más fácil de verlo, más o menos, pero vuelvo a lo mismo, con adolescentes es un poco como que los pobres están un poco repudiados. Pues bueno, preocúpate, que te enseñe los vídeos de Zetangana del YouTube, yo qué sé, pues Sí, bueno, pues que te enseñe twerking, pues yo qué sé, la sí, onda que se lleva, ¿vale? Que a lo sí, mejor no es la música que más te guste, vale, pero sí, pero, pero sí, es eso lo que le mola a tu hijo. Preocúpate y mm, comparte con él eso. Y luego tú sí, también puedes compartir con él a lo mejor las cosas de tu época, ¿no? Y también a ujú, lo mejor le pueden gustar. Pero al final, a ver, sí que a veces los adolescentes no son plato de buen gusto y tienen una cara de haba, pero hay que estar y los claro que pobres sí. lo pasan mal, ¿vale? Son Sí, personas también. Sé que a veces, sí, pues bueno, son adolescentes, pero bueno, son solamente 5 años y medio, 6, lo que suele sí, durar la todo adolescencia. pasa, Bueno, entre efectivamente. comillas, ¿eh? Que hay gente Sí, con sí, 40 que sigue, algunos, ¿eh? efectivamente, algunos con 40 les dura todavía. Les dura, les dura. Guillem, Pero bueno, me sí, gustaría terminar hablando un poco de la figura del profesorado, ¿no? ¿Qué características crees tú que debe tener un docente excelente? vale. Mm, bueno, a ver, creo que lo primero de todo que se tiene que poder plantear un docente es tener una buena salud mental. Ujú, Ujú. ¿Por qué digo esto? Creo que los docentes tenéis una responsabilidad muy grande. No sé si todos los docentes son conscientes de esto, ujú, pero de verdad los docentes podéis significar un antes y un después o un buen o un mal recuerdo para un chaval adolescente, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, trabajar con adolescentes no es siempre es fácil y no siempre es algo agradable, ¿vale? Es complicado, a veces asustan, son hostiles, bueno, pero dentro de lo que recalco como tener una buena salud mental, lo digo porque en ocasiones, muchas veces puede ser un trabajo muy difícil. Y vuelvo a lo ujú, mismo, pedir ayuda puede suponer la diferencia entre poder hacer tu trabajo de una forma, ¿no?, diferente y pudiendo afrontar también, ¿no?, estas situaciones que se pueden dar en los contextos educativos, ¿vale? Aparte de ello, el resto de cosas que voy a decir, a ver, a mí me parecen una obviedad, pero a lo mejor no para todo el mundo lo es. Para mí es básico, si no, no te dediques a la docencia. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que a veces hay gente que llega a la docencia por rebote, ¿no? sí, Pero primero empático, ujú, por favor.
¿no? Empático y asertivo, ¿no? Al final estás tratando pues con chavales con historias, ¿vale? No son trozos de carne. Sí. Entonces, por favor, tienen historias y seguramente muchos de ellos muy complicadas detrás. Tratemos de hacerlo, bueno, lo más fácil posible, ¿no? Eh, También comprensivos con los tiempos de cada chaval, porque al final cada uno va a tener una serie de circunstancias. Y yo creo que también hay que ser un poco flexible ahí, ¿eh? Digo esto porque entiendo que vais a veces con las evaluaciones y estas Atropellados. Sí, cuestiones, sí, que vais sí, de culo muchas veces, entonces, bueno, a sí. ver, pues, también un poco tener en cuenta esto que, bueno, creo que también es importante. Y la palabra que había dicho, sostenedores, Ujú. sostenedores de esas realidades que les rodean, ¿vale? Sí. Por eso decía, digo, lo de una buena salud mental, porque si uno como docente no está bien, puede hacer muchísimo daño a los chavales. Ujú. Y Sí. aquí hablo desde la experiencia como adolescente que he sido, porque he tenido de todo tipo, he tenido profesores de los que te acuerdas y a día de hoy pues no sé dónde estarán, pero desde luego les doy todas las gracias del mundo, ¿no? Porque puede suponer una buena escucha, una buena diferencia. Y también, pues bueno, he tenido lamentablemente personas, bueno, gilipollas, ¿no? Que hay en todas partes, porque Mm. es que directamente, ¿no? Yo creo que se lleva la palabra de golpe, ¿no? Sobre todo como lo que te digo, profesores que pueden hacer tanto daño que supongan un cambio drástico en el desarrollo de un chaval, ¿no? Sobre todo en decirles a los chavales qué son o no son capaces de hacer. Ujú. Sí. Señores, no lo sabemos, están en desarrollo, igual a lo mejor ahora no son capaces o no pueden porque tienen demasiados problemas en casa. Eso no significa que sea un mal estudiante, ¿no? Claro. Seguramente con el tiempo podrá hacerlo de otra manera. Entonces, Ujú. con mucho cuidado, ¿no? Sí. Y bueno, ¿no? Yo creo que también tratar un poco de rescatar eso que a veces también se habla mucho a día de hoy, que es, bueno, ese respeto que parece que también ha desaparecido mucho hacia la figura docente, Sí. que yo creo que también lo hemos dicho, pero bueno, el respeto hacia todos, ¿no? Y yo creo Mm. que si un docente es capaz de llevar a cabo estas palabras que he dicho, este respeto, esta empatía, esta asertividad, el adolescente va a responder igual. Ujú. Sí, al Yo me final la vida es un boomerang, ¿verdad? Que lo que lanzamos vuelve, ¿no? Digo yo siempre, y es un poco así. Guillem, nos has dicho, bueno, nos has dicho muchas palabras a lo largo de la tribu charla, yo he ido apuntando por aquí. Nos has dicho sí. palabras muy bonitas como lo importante que es pedir ayuda, respetar los tiempos, la escucha, ese sostén, esa empatía, ser comprensivo, ser sostenedor. Nos has dejado también algún librillo por ahí que dejaré en la cajita de descripción del vídeo para que lo puedan encontrar rápidamente. Y ahora cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas de esta tribu, porque estoy segura que van a investigar por ahí. Bueno, pues me encuentran rápido, ¿eh? Como tengo un nombre y un apellido poco común, con googlear me aparezco. Bueno, me pueden encontrar a través de Conectarte con dos As, que es bueno, la entidad bueno, que generé hace años, ¿no? Y que al final trata de ser un encuentro entre conectarse con uno mismo y conectar con el arte también, ¿no? Pero bueno, al final un espacio, ¿no? Donde poder de alguna forma conectar cosas. Entonces me Ujú. pueden encontrar a través de www.conectarte.com o en Zaragoza, que estoy en Zaragoza, en calle 5 de Marzo, ¿no? Estamos ahí. Y bueno, pues me pueden escribir o bien al correo o al teléfono del WhatsApp, que es 689 20 19 20, ¿vale? Es bastante fácil. Ujú. Digo esto porque yo soy muy altruista en el sentido de cualquier persona que quiera consultar alguna cuestión, yo lo digo, a veces puede que yo en ciertos momentos no pueda, pues porque vaya hasta arriba, pero siempre trato de derivar, ¿vale? O de buscar mm, recursos, ¿no? Dentro de una asociación que ahora quería también señalar,
Sí. pues para poder ayudar a la gente. Digo esto porque a veces a lo mejor no puedo ser yo, pero puede ser una persona de confianza o una persona que conoce a una persona de confianza, ¿vale? Digo Sí. esto pues porque a veces pueden solicitar ayuda en otras comunidades autónomas y creo que es importante pues poder echar al menos ahí un cable. Entonces, bueno, yo a través del Instagram sí que ahí trato de ir subiendo libros, sobre todo a quien le interese temas de crianza, niños y adolescentes. Subo bastantes libritos a la parte de ahí del story. Y la asociación con la que colaboro se llama ASPADE, ¿vale? Está aquí también en Zaragoza. Es una asociación reciente que sus siglas corresponden a actividades sociopedagógicas para adolescentes con dificultades educativas, entre otras, ¿vale? Sí. Entonces, siempre lo que hacen aquí es un traje a medida, ¿vale? Para hacer intervenciones y acompañamientos con chavales y familias. Esto es importante. Señores y señoras, por favor, trabajar con los padres y con las madres es muy, muy, muy importante y Importante. necesario. Si Sí. trabajamos solamente los profesionales con los niños, no hacemos el hueco, ¿vale? Hacemos algo, pero no es suficiente. Lo importante aquí es armar a los padres para poder acompañar mejor a esos hijos o entender mejor qué les puede estar sucediendo, ¿vale? A SPADE lo van a encontrar desde AAPIPNA, ¿vale? Con dos As, ¿vale? AAPIPNA, que es la asociación, y luego ponen ASPADE, pues sale, ¿vale? Hay un link dentro de su propia página web y hacen un servicio, bueno, que creo que está bastante accesible para la mayoría de las personas. Lo digo por si a veces, como decía antes, hay Sí. personas que no pueden permitirse un servicio privado por economía. Pues bueno, en concreto de mano yo aseguro que aquí hacen un buen trabajo, un buen acompañamiento y pueden dar ayuda, ¿vale? Y bueno, pues ahí me pueden encontrar en Muy Conectarte bien. o pones Guillén Tiestos y ya saldré por ahí. Sí, lo pondré también enlazado a la página web que, por supuesto, conectarte y esta que nos estás diciendo. Pues Vale. Guillén, ha sido una tribu charla estupenda. O sea, además, escucharte es un placer. La verdad es que explicas todo con muchísimo detalle y como con muchísima ilusión. Yo creo que transmites esa vocación que si necesaria es en nuestra profesión, pues en la tuya ya ni te cuento. Y bueno, pues yo creo que eso se transmite y que esa energía, esa vibración también se nota y estoy segura que va a aportar mucho a las personas que vean este vídeo. Así que muchas gracias y aquí tienes tu tribu. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, sobre todo por haber abierto el espacio, ¿no? Y sobre todo, como te decía también antes, bueno, poder llegar, ¿no? Poder llegar y como he dicho, he tratado de ser muy claro porque, como decía antes, un pequeño gesto puede suponer mucho cambio en la vida de un chaval, de un Sí, adolescente o de un niño, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente. pidamos ayuda que no cuesta nada, de verdad. ¿M? Muchas Pues gracias a ti por tu espacio. muchas gracias. Chao. Un besito. Hasta luego. Espero que esta tribucharla te haya ayudado mucho y te haya resultado tan inspiradora como me lo ha resultado a mí. Te recuerdo que si te gusta este vídeo le des un like y que además te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte próximos vídeos que publicaré. Además, te recuerdo que puedes pasarte por mi página web, el lugar de encuentro de esta tribu, www.anasterteacher.com, donde encontrarás recursos gratuitos, acceso a mis formaciones y mucho más. Te voy a dejar también en la cajita de descripción el enlace al apartado de formación de mi página web por si quieres pasarte por ahí. Cualquier duda que te surja, ya sabes que estoy a tu disposición tanto aquí en comentarios como en el correo info@anasterteacher.com. Espero pues que te haya gustado la tribu charla, que te gusten también los vídeos que te ofrezco y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, tribu!